Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a quienes hoy nos acompañan en el segundo ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, Historia de la Lectura y del Libro en la Postpandemia, reflexiones sobre un porvenir incierto. Para los que siguen esta transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom o de la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, les damos las gracias por acompañarnos en este ciclo. Antes de comenzar el diálogo, les hacemos partícipes de algunos avisos. Les recordamos, el registro de asistencia será a través del enlace que se compartirá en el curso de esta transmisión. El formulario estará vigente únicamente durante la charla. En cuanto a la participación del público, por favor hagan llegar sus preguntas a través del chat o de los comentarios en Facebook. Les pedimos, por favor, realizar preguntas concretas y apegadas a los temas expuestos en la charla y así propiciar el diálogo con nuestro invitado. La intervención del especialista del día de hoy será en vivo, con una interpretación consecutiva del inglés al español, que estará a cargo de Anya Garzón. El profesor Andrew Pettigrew trabaja en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. El profesor es una de las autoridades más destacadas en la historia de la Reforma Europea, la historia del libro y la historia de la comunicación. También es fundador y director del proyecto Universal Short Title Catalog, o Catálogo Universal de Títulos Cortos, que reúne información de todos los libros publicados en Europa hasta 1650, lo que equivale a unos 750,000 títulos y unos 4 millones de copias localizadas en diferentes bibliotecas europeas. El profesor Pettigrew es autor de numerosos artículos y libros, entre los que podemos destacar The Early Reformation in Europe, la Reforma Temprana en Europa, de 1992, The French Book and the European Book World, el libro francés y el mundo editorial europeo, 2007, The Book in the Renaissance, el libro durante el Renacimiento, de 2010, The Invention of News, How the World Came to Know Itself, de 2014, y The Library, A Fragile History, La Biblioteca, una historia frágil, en colaboración con Arthur Derveduven, de 2021. Profesor Pettigrew, muchas gracias por estar presente con nosotros, por haber aceptado la invitación, y es un honor contar con su presencia el día de hoy. Professor Pettigrew, it's a great pleasure to hear you today, and we are looking very much forward to your conference today, to your comments today. Thank you very much. I'm delighted to be here. So, Professor, in order to start our conversation with you, para empezar nuestra conversación con usted, could you tell us about your new book, The Library, A Fragile History, and what can the reader expect? ¿Podría hablarnos un poco de su nuevo libro, La Biblioteca, una historia frágil, y qué puede encontrar en él el lector? Well, it's an attempt to write the history of book collecting, and not just institutional libraries, from the beginning, from the Great Library of Alexandria, all the way through to Amazon and Google. El profesor responde que su nuevo libro es un intento de hacer la historia de las colecciones de libros, no solamente las bibliotecas institucionales, sino las colecciones que han tenido las personas desde sus inicios, desde la Biblioteca de Alejandría, a lo largo del tiempo hasta la actualidad con Amazon y Google. When I got together with my colleague and friend Arthur de Vedren to write this book, we wanted to write a different sort of book. In other words, we didn't want to write the story of beautiful libraries, the 100 most beautiful libraries in the world, although there are many beautiful libraries, and I think some in Mexico as well. Nor did we want to write a lament at the destruction of libraries. There's been many books like that. And of course, it is sad when great libraries are demolished. But what we're arguing in this book is that the creation and destruction of libraries is part of a natural cycle of creation, accumulation,
decay, destruction, sale, and then reconstitution. And that is why the library has proved such a resilient institution through the centuries, because it continually remakes itself. Cuando me junté con mi colega Arthur para planear este libro, teníamos en mente hacer un libro diferente. No queríamos hablar de la historia de las 100 bibliotecas más hermosas del mundo, aunque sabemos que hay muchas bibliotecas muy hermosas, muchas de ellas en México también. Tampoco queríamos hacer un lamento de la destrucción de estas bibliotecas hermosas, porque ya hay muchos libros que son así. Sí, claro. I think there's two main narrative threads here. One is the tribulations and troubles of institutional collecting, and the extent to which private collecting keeps the story of libraries alive at a time when institutions are struggling. We think of the transition from manuscript to print, which is difficult for libraries, the Reformation, the Enlightenment, which leads to massive destructions of institutional libraries. And all this time, what's keeping the ideal alive is private collecting. And our other main theme is the difficulty of finding a model for the public library. The result is that the public library, as we think of it, a library open to everybody for free use, that actually occupies a tiny portion of our library history. Regresando a la pregunta anterior, comenta que claro, es triste la destrucción de estas bibliotecas hermosas, pero que este libro, justo el argumento principal, es que la creación y la destrucción de las bibliotecas sigue un ciclo natural. Hay un proceso de creación, destrucción, decadencia y luego de reconstrucción que tienen que seguir las bibliotecas para que esto pueda seguir adelante la producción. Y para su segunda participación, comenta que el libro tiene dos ejes principales. Por un lado, habla sobre los problemas de las colecciones de libro institucionalizadas y de la manera en la que las colecciones privadas de libros han ayudado a mantener la historia de las bibliotecas viva y cómo ha habido procesos difíciles para que la historia institucional, la historia de las colecciones institucionales se mantenga, como fueron la transición a la imprenta y la reforma. Entonces este libro se pregunta qué es lo que la mantiene viva. Y por otro lado también toca el tema de la dificultad de que exista un modelo de biblioteca pública, un solo modelo de biblioteca institucional que pueda atender las necesidades de todos. So, to this point, I think institutional collecting has totally dominated the narrative, from the Romans to the monastic libraries of the Middle Ages, to the great collections of the manuscript age, and then through to university libraries, and so on and so forth. But a collection of 300 books would have been a very large and very rich collection in the manuscript era, let's say the early 15th century. With the invention of printing, by the 17th century, a doctor or a lawyer or a professor could have a collection of several thousand books. And they did. Indeed, in the 17th century, in the Dutch Republic, professors often had a library several times larger than the library of the university itself. Las colecciones institucionalizadas de libros siempre han sido dominantes, desde la época de los romanos a la época de los monasterios,
inclusive llegando a las universidades, a las colecciones de las universidades y pasando por la época de los grandes manuscritos. El profesor comenta que allá por el siglo XV, a principios del siglo XV, una biblioteca de 300 libros se consideraba una biblioteca muy grande. Entonces, fue hasta la invención de la imprenta en el siglo XVII que las personas como doctores, abogados, profesores, podían tener bibliotecas de hasta 1000 libros, inclusive más, y los profesores llegaban a tener bibliotecas más extensas que las de la universidad misma. Well, how do we know that? Well, this was probably the most significant piece of research we did to underpin this work. And that is, we went through about 2,000 surviving catalogues of private libraries, which were then sold at auction. And in the 17th century, there was a big auction culture in the Dutch Republic, also in Denmark, then in Great Britain as well. And all these lost libraries can be reconstituted using these catalogues. And so that's where we got a lot of the evidence here. Now, the history of the institutional library is one of failure. People are trying to find a way of creating a public library. But in the age of the sort of great collections, these have been put together very largely to show off the eminence and power of great men. And access to them is very restricted. Then we have parish libraries, and then we have subscription libraries. Then we have circulating libraries run by bookshops where people pay a subscription and take books out. So we're taking a long, long time to get to this destination of the public library. And it's really only from the late 19th century that the public library begins to play a significant role in library culture. El eje principal de esta investigación fue fue preguntarse cómo era que estos profesores tenían colecciones más grandes, más amplias que las de las universidades. Y cómo lo investigaron fue a partir de catálogos privados que se vendían, que fueron vendidos en subastas. En el siglo XVII, sobre todo en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Países Bajos, había una cultura muy presente de subastas. Entonces, a partir de estos catálogos es posible reconstruir las bibliotecas privadas de las personas. El profesor comenta que la historia de las colecciones institucionales de libros ha sido una historia de fallos, en tanto que llegar a la biblioteca pública a la que todos puedan acceder ha sido muy complicado. Primero estaban estas grandes colecciones que simbolizaban el poder de ciertos hombres individuales. Más tarde se avanzó a colecciones de capillas, colecciones de mediante suscripciones que tenían acceso restringido. Entonces tomó mucho tiempo poder llegar a una cultura de la biblioteca pública a la que todos pudieran acceder, y no fue hasta el siglo XIX tardío que esto estuvo presente. Mm-hmm. Now in Europe, I would say the great age of the public library is probably from about 1885 to 1970. And then we get back into a period of crisis. Now, in Britain, this is a big public issue, whether libraries can be kept open, whether communities can afford to provide this service. And people defend libraries because they are a cultural icon. They are, to many people, a symbol of a cultured society. But I would suggest this is not a new crisis of the digital age. And in fact, the digital age is rather insignificant in the crisis of the library as it exists here. And I'll be very interested to hear if it also exists in Mexico.
The two existential threats to the library in the 20th century were, first of all, paperbacks, because it was very difficult for libraries to take in paperbacks because the early paperbacks disintegrated very easily. And secondly, the success of the bookshop. Bookshops in Britain are having a tremendous revival at the moment. And if you come to a place like St Andrews, we have a lovely independent bookshop, which has a choice of about 30,000 works. Our local library has about 2,000 works. So people are using bookshops now as their library, whereas libraries are having to perform a whole range of functions as a branch of the social services. For instance, providing computers for their users, which of course a bookshop doesn't. So libraries, and this is my last remark on our book, have to be enormously alert and adaptive to preserve their place in the ecology of reading. El profesor comenta que la época dorada, el pico de las bibliotecas públicas en Europa probablemente fue entre 1885 y 1970, que después de 1970 entramos en una época de crisis y que en Gran Bretaña esto está siendo realmente un problema, porque las bibliotecas públicas tienen que ver si les alcanza para mantenerse abiertas al público, si son sustentables. Por supuesto que la gente las defiende porque son un símbolo cultural y representan la cultura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los medios digitales, el profesor considera que son casi insignificantes para esta crisis. No son algo que presente problemáticas nuevas. Le interesaría saber si en México es diferente esta situación, si en México sí presenta nuevas problemáticas, pero no así en la crisis de Reino Unido. Comenta que en la crisis de Reino Unido existen dos principales amenazas para la biblioteca y han existido desde que comenzó esta época de crisis a partir de 1970. Por un lado, los libros de bolsillo, los libros de pasta blanda, porque a las bibliotecas es muy difícil que las bibliotecas puedan aceptarlos porque se desmoronan muy fácilmente. Y por otro lado, las librerías están teniendo una época de reflorecer mucho en Reino Unido. Por ejemplo, en St Andrews, donde él él es profesor, tienen una librería independiente de más de 30,000 que ofrece más de 30,000 ejemplares, mientras que su biblioteca tiene tan solo 2,000 ejemplares. Entonces, la gente está usando las librerías, las tiendas de libros, como sus bibliotecas. Y a su vez, las bibliotecas tienen que explorar un rango de funciones diferentes para ofrecer servicios a la comunidad, como por ejemplo ofrecer computadoras, para ver cómo pueden mantenerse vigentes, cómo pueden mantenerse con vida. Entonces tienen que estar constantemente alerta, constantemente adaptándose para seguir formando parte de la vida, de la cultura de la lectura. Go ahead, Professor. So, shall we move on to the second theme you suggested? Ladies and gentlemen, our host asked me to tell you something about the Universal Short Title Catalogue, USTC. Now, this is a free resource available to anyone with a computer. There's no firewall and there's no cost, which aims to be a bibliography of all books published worldwide in the first age of print. And at the moment, it covers the 2 centuries, 1450
to 1650. It comprises currently 830,000 works, present in 4 million copies, taken from a survey of some 10,000 libraries worldwide. Si quieres, explico esta yo, Ania, para introducir el formato que le propusimos al profesor es que nos hablará de su libro, y el segundo tema que nos iba a hablar es sobre el Short Title Catalog Universal, que es, bueno, el profesor nos está respondiendo esto justamente, que es un proyecto que cualquier persona desde su computadora lo puede acceder, no hay ningún tipo de restricción, y que presenta aproximadamente 830,000 trabajos en 4 millones de copias y alrededor de 100,000 bibliotecas en el mundo. Entonces, las intervenciones del profesor de aquí en adelante van a ser sobre este proyecto, que nos va a hablar sobre algunos de los detalles más importantes de él, ¿no? El Universal Short Title Catalog, el catálogo universal de títulos cortos. Go ahead, profesor, y si quieres, Ania, retomasla. Well, we at the moment, we're trying to extend it another 50 years. So it will reach all the way to 1700. Now, with every extension, it gets every 50 years now is basically doubling the size of resource. So we'll end up with something like 1.5 million editions, 8 million copies. Now, I think our users use it for one of two reasons. Either they're looking for a single item and to try and track down available copies and hopefully a digital edition, because I think we've now got 300,000 attached digital scans, and people can flick through straight away to them. So that's one purpose. The other purpose is as a source of comparison, to do comparative work. For instance, the movement of texts across boundaries is something as popular in Italy as it is in Germany. The durability of texts are texts published after their authors die. And we also have a subject classification, so that people can, at the touch of a button, get a list of all the cookery books published everywhere in the first 2 centuries of print, or all the military handbooks, or all the religious works, whatever they like. El proyecto ahorita se está enfocando en expandir su catálogo 50 años más, es decir, hasta 1700. Y con cada 50 años más que se le agregan al proyecto, tiene como resultado agregar 1.5 millones más de ediciones y 8 millones más de copias individuales. El profesor comenta que hay dos principales usos que se le dan a esta plataforma. Por un lado, hay usuarios que están buscando una sola edición de un solo trabajo y usualmente tienen como propósito llegar a la edición digital, puesto que la plataforma está anclada a muchas ediciones digitales a las que pueden acceder los usuarios. Por otro lado, la usan para hacer trabajo comparativo. Por ejemplo, para estudiar el movimiento de los textos entre las fronteras, por ejemplo, ver cómo se mueven los textos de España a Italia. Por otro lado, o por ejemplo, evaluar la duración duración de los textos, si se publican después de que el autor ha fallecido, o bien para encontrar los textos de acuerdo a el tema, ya que la plataforma permite con un solo clic identificar los textos de acuerdo a la materia que tratan. Por ejemplo, el profesor dice que puedes encontrar los textos militares, religiosos o de la materia de tu interés en la plataforma. You can search by everything. You can search by author, by place of publication, by country, by subject, by date. If you just go into the USDC and press the search button without putting any search in, you'll get the entire corpus. So you don't have to limit searches in any way. Now, I think it's fair to say that any resource like this reflects the interest of its creators.
And we're very interested in comparisons, but we're also interested in ephemeral print, in the sort of work created for everyday use, like posters put up with bread prices and that sort of thing. Now, this is the sort of work for which survival rates are incredibly low. And what we know of probably only is a tiny fraction of what was first printed. Most of this sort of work is available in only one copy. So we're going to extend the USTC by looking at contemporary archives and catalogues and try and add references to things we know were published, but no copy survives, i.e. lost books. We're also going to use the catalogues we've been through to add contemporary notes of ownership to all our books, so that you can then see not only where copies are kept, but also who owned them in the 17th century or the 18th century. En la plataforma se pueden buscar libros por autor, por lugar de publicación, por país, por tema, por fecha, o bien se puede seleccionar únicamente el botón de búsqueda y así acceder al corpus completo. Por supuesto, un trabajo así refleja el interés de sus creadores. Y en este caso, el profesor comenta que él está muy interesado en los temas de comparación, sobre todo cuando se trata de los textos que podrían parecer efímeros. Por ejemplo, los pósters, como pósters que, por ejemplo, se imprimían para mostrar los precios del pan en el siglo XVII. Puesto que para estos textos, las cifras de supervivencia, las cifras de los textos que se tienen hoy en día es muy baja, y lo que sabemos, la cantidad de textos que conocemos comparada con la cantidad de textos que se imprimieron es diminuta. Por ello quieren expandir el catálogo para incluir referencias a libros perdidos, libros que se sabe que existieron, o textos que se sabe que existieron, que se sabe que se imprimieron, pero no se tienen en este momento. También incluir catálogos con datos de a quién le pertenecieron esos libros, no solo dónde están hoy en día, sino a quién le pertenecieron esos textos en el siglo XVII. So have a go with it, see what you think, and if you have any comments, we'd be delighted to hear them on the USTC has a Twitter account, as do I, so it'd be delightful to hear from you, and indeed what we can do to improve it, because these sorts of resources need continual improvement. Now, the last question that Manuel posed to me was the impact of COVID on my work. And I have to say, yes, like I'm sure every other scholar in the world, it was a very significant impact. And here, the door of our offices clanged shut without any notice. Our library, university library, closed down. And I don't keep any books at home. I only really work in my archive, in my office. So suddenly I had 4 months pretty much completely separated from my office. I have to say I bought a lot of books during those 4 months and have continued to since. But the worst off actually were my PhD students, many of whom were living on their own, many of them who couldn't get to archives, and many of them who don't have, access to their own books at all. So we started a weekly group conference call, just so that we could all keep in touch and everyone could talk about their week and, just be in touch with other people. And we still do it, actually. That's one thing about COVID, we've kept going. De nueva cuenta, si quieres, la primera parte, en relación con esto, el profesor dice que, bueno, es la información en general que podría comentar del catálogo, pero que está muy interesado en que ustedes
pues le comenten qué es lo que opinan, porque este tipo de proyectos siempre están buscando mejorar y necesitan la mejora de ustedes en relación con los servicios que ofrece. Y la siguiente pregunta que le hicimos al profesor previamente es que nos explicara un poco el impacto que había tenido la pandemia, el COVID, en su desempeño como académico. Y si quieres, Ania, entonces ahora sí la respuesta. Sí, claro. También aprovecho para mencionar que por si quieren acceder al archivo de la USTC que comentó el profesor, la dirección está en el chat y es www.ustc.ac.uk. Entonces, el profesor para estos comentarios comenta también que la USTC tiene Twitter y él también. Entonces, por si quieren mandarle sus comentarios sobre cómo pueden mejorar este proyecto, porque necesitan constantemente estar recibiendo comentarios para mejorar, pueden contactarlo en Twitter. Entonces, le preguntan sobre cuál fue el impacto en su desempeño como académico, el impacto de la COVID sobre en su desempeño como académico. Entonces, él comenta que el impacto, que lo que él vivió fue similar a lo que vivieron casi todos los académicos y que en Reino Unido las cosas se cerraron sin previo aviso, que de un día para otro se cerraron las oficinas, se cerraron las bibliotecas y que él realmente no trabaja en casa, no tiene libros en casa, que él casi siempre trabaja en su cubículo, en la universidad, en su oficina. Entonces, no podía acceder a su oficina y tuvo que recurrir a comprar libros y que hasta la fecha sigue comprándolos. Pero que a él donde considera que hubo mayor impacto y en las personas que considera que esto tuvo más repercusiones fue en sus estudiantes de doctorado, que menciona que muchos se encontraban solos, que no tenían una manera de acceder a archivos, no tenían un acervo personal de libros. Entonces, lo que él propuso fue que hicieran una videollamada semanal, que hasta la fecha sigue sucediendo, que es una de las cosas de la pandemia que permaneció, y que aquí no solo hablaban de sus proyectos académicos, sino también podían hablar de cómo estaban sobrellevando lo que sucedía. However, I do want to say that I was very lucky during the lockdown in three respects. One was that both our daughters came home to live with us during the lockdown. And so that after your children leave home, you don't hope for another 4 months when they're living with you. But it was also the case that I'm working more on the 19th and 20th century now. I'm writing a book on the book in wartime and the role books play in war. And I found it's actually a lot easier to buy books cheap secondhand relating to the 20th century than it is to the Reformation era. And I'll also say lockdowns are great for data work. You can get through great mounds of data, and we made huge progress with the extension of the USTC to 1700. So when we put it online, probably beginning of 2023, you'll be able to say, well, we have to thank the pandemic that the USTC has been extended to 1700. Él dice que fue muy afortunado, que se considera que fue muy afortunado en estas épocas de pandemia y que sobre todo por 3 razones. La primera, que sus dos hijas regresaron pudieron estar en casa con él, y que esto es algo que una vez que tus hijos dejan de vivir en casa contigo, no esperas que regresen 4 meses a vivir contigo, entonces fue una grata sorpresa. El punto número 2 es que él está trabajando mucho con la historia del libro en relación con las guerras, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, y que durante esta época de pandemia le fue más fácil comprar libros sobre este tema, libros de segunda mano,
baratos y que le fue más fácil acceder a estos libros. Y el punto número 3 es que el confinamiento fue muy bueno para hacer trabajo con datos, trabajo para la base de datos de la USTC, y poder llegar a esta extensión de 50 años más, llegar a esta extensión hasta 1700. Entonces, que cuando esta extensión esté en línea en 2023, podrán decir que agradecemos a la pandemia por que permitió que se lograra esta extensión. Well, thank you very much, and thank you for that marvelous translation, Annie. I'm full of admiration for your efforts. And now that's me done. So if you'd like questions, I'd be very happy to attempt to answer them. Muchas gracias. Dice el profesor que en relación con las 3 preguntas que le hicimos como para propiciar el diálogo con ustedes, es lo que tendría que decir, esperando que ustedes puedan hacer algunas preguntas que de hecho ya tenemos en el chat. Le agradece mucho la traducción de Ania, que ha sido muy buena. También nosotros le agradecemos mucho la traducción y el esfuerzo. Entonces, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat para el profesor. Professor, I will read some of the questions we have for you from the audience. The first one, la primera es de Enrique García Bautista. He asks, library is in constant changing. We know for a fact that it will not die out as it goes through different stages that you have described. Now, in times of the rise of information technologies, how can we describe the fragility of the library in this new stage? Mm. Well, thank you for that question. When we started writing the book, Arthur and I went to talk to some people who were campaigning against the closure of libraries, but also to some officials in local government who'd had to decide which libraries to keep open and which not. And these conversations were very interesting. The officials were, I would say, traumatized by the violence of the reaction that they'd had to when they'd had to recommend small libraries for closure. And I got the feeling that, both these groups of people were actually on the same side. They were both deeply committed to the future of libraries, but the fact of the matter is that so many libraries are not being used. One of the interesting things talking to the campaigners was that they freely admitted they didn't personally use libraries themselves, but they just felt they should be kept open anyway. So this is the problem, that I think we have to be adaptable, and libraries have to find a new role in the same way that bookshops have now found a new role in the community. There's been more than 50 independent bookshops established in the last year in Britain. Bookshops are having a real recurrence. So it's not the future of the book we're worried about. The death of the book has been predicted for as long as I've been an adult. I remember when I did my degree, my tutor said to me, "You'll never write a book." And I thought, I don't think he's meant you're too stupid. I think he meant, technology will get ahead of us. But I'll tell you that 90% of the copies of the Library of Fragile History will be bought as hard copy books rather than Kindle or audiobooks. Le preguntan al profesor, es una pregunta del público, que pregunta si con el aumento de las tecnologías digitales, ¿de qué manera se vuelven más frágiles las bibliotecas? ¿En qué consiste su fragilidad? ¿Y cómo pueden combatirse o qué sucede con esta fragilidad de las bibliotecas? El profesor comenta que cuando
comenzó a escribir este nuevo libro, Arthur, su colega, y él fueron a entrevistar por un lado, a gente que estaba protestando en contra del cierre de las bibliotecas y por otro, a los oficiales que tenían que determinar qué bibliotecas cerraban y cuáles permanecían abiertas. Y que descubrieron que al hablar con estos oficiales, que muchos sentían trauma por la violencia a la que se enfrentaban, sobre todo cuando lidiaban con temas de que les recomendaban, que determinaban que bibliotecas pequeñas tenían que cerrar. La reflexión del profesor es que ambos estaban en el mismo lado, los que hacían campaña en contra del cierre y los oficiales, que ambos estaban comprometidos con el futuro de las bibliotecas, pero sí, y querían pelear por ellas, pero sin embargo, la realidad es que no se usan, muchas de estas bibliotecas no se usan, inclusive se encontró que hablando con los que protestaban, muchos de ellos no usaban las bibliotecas, pero sentían que era su deber cultural abogar por ellas y defenderlas. Dice que tenemos que adaptarnos, que tenemos que encontrar un nuevo rol para las bibliotecas, así como las librerías han encontrado un nuevo rol, así como en Reino Unido ha habido más de 50 nuevas librerías independientes y cómo están viviendo un proceso de resurgimiento. Lo que está en juego no es el futuro del libro. Él comenta que se ha hablado de la muerte del libro toda su vida adulta, que cuando él estaba estudiando, su asesor le dijo, tú nunca escribirás un libro, y que él sabe que él no se refería a que fuera demasiado estúpido, que no le estaba diciendo, eres un tonto, sino que le decía, la tecnología se te va a adelantar, nunca vas a publicar un libro porque la tecnología se adelantará y no tendrás que publicarlo. Él sabe que, sin embargo, él sabe que las copias de su libro, The Library of Fragile History, se venden más bien en pasta dura, más que en medios digitales y en pasta blanda. I'm sorry about the length of that answer. I got a bit passionate about that, but Passion is always good. Yeah, I'll try and behave better. No problem. Thank you very much, Professor, for these answers. We have also some comments. Alex Wingate tells that she's a regular user of the USTC platform and she thinks it's fantastic. Alex Wingate nos reenvía un comentario y nos dice que es usuaria regular de la plataforma de USTC y dice que es fantástica. César Manrique, our colleague here in the Institute, I am a regular user of the USTC, which has been very useful for my personal research. I am glad to see that many copies kept in Mexican libraries are now visible in the catalog. This is very important to make visible our collections and repositories which are normally overlooked. Thank you for this project. Entonces el profesor Manrique, un colega del instituto, también nos envía un comentario diciéndonos que es un usuario regular de esta plataforma y le da mucho placer ver copias mexicanas, de bibliotecas mexicanas que están en el catálogo de USTC. Es muy importante hacer visibles estas colecciones y estos repositorios que son a veces pasados por alto. Muchas gracias por este proyecto. A few more questions, Professor. How can we collaborate with the USTC? You already said that we can send some comments. And for institutions, how to collaborate with you? And a question from Diana Saavedra. Cómo la pandemia viene a hacer más frágil la situación de las bibliotecas, que comentaba hace un momento, son cada vez más vulnerables ante los catálogos en línea. Have the pandemic made, she's trying to come back to this, to the first question, how the pandemic has made more fragile the libraries,
thinking about the online catalogs? Are they more fragile because of the online catalogs? Well, thank you. And can I just make a reply to your kind colleague, Cesar Manrique, just to say that I should acknowledge that a lot of the work on Mexican collections, particularly on the Spanish language works, has been done by my colleague Sandy Wilkinson in University College Dublin, because he, as you know, has done this marvelous survey of Spanish books. I would be very interested, however, to know of any books published in non-Iberian parts of Europe which have made their way to Mexico. How can we cooperate? Well, if there is a library that feels underrepresented in the USTC, the best thing they can do is send a download of every book in your collection before 1700 to my colleague Graham Kemp, and Graham will then organize it so that the French books go to my colleague who does the French books, the Dutch books will come to Arthur and myself, and they will be spread around, and we will then match them and enter them in the USTC. So that's the best way there. As for the question about digital catalogs and the pandemic, it must be said that we were using digital catalogs a very great deal before the pandemic, and that's what's accelerated our progress with the USTC. But I think digital resources have been a great success during the pandemic and something of a lifeline. But I think people will still go back to books because there's something about the comfort of the volume in your hand. I may be old-fashioned, but I find it very difficult to read a text of longer than 10 pages on the screen. And I know that some of my students and some of my colleagues have had serious eye deterioration during the pandemic as a result of spending their entire day in front of screens. So I think the book will make a comeback. Antes de responder las preguntas, el profesor hace referencia al comentario sobre las colecciones mexicanas que hay en la plataforma de USTC y quiere agradecer a su colega Sandy Wilkinson de UC Dublin porque ha hecho el catálogo de los libros hispánicos que hay en la plataforma, pero que le interesaría mucho saber si hay libros de partes no ibéricas de Europa que han llegado a México. Entonces, está ese asunto. Y por otro lado, regresa a la primera pregunta que hizo el doctor Avilés sobre cómo pueden colaborar las instituciones con la plataforma. El profesor comenta que si hay una biblioteca que se sienta que no está siendo representada en la biblioteca, lo que tienen que hacer es enviar una versión de descarga de su contenido, de todo su contenido de antes de 1700 a la plataforma para que su colega Graham lo pueda distribuir a las personas, lo pueda distribuir por temáticas de libros, por los diferentes tipos de libros, por ejemplo, los libros francófonos hacia quien se encarga de ellos, y ya estos especialistas, él incluido, los pueden ir subiendo a la plataforma una vez que se distribuyan. En tanto a la segunda pregunta sobre la relación de la fragilidad de las bibliotecas y la importancia de los catálogos digitales en relación con la pandemia, el profesor comenta que estos catálogos digitales se usaban mucho, inclusive antes de la pandemia, y que justo este uso frecuente antes de la pandemia es lo que permitió que se acelerara el proceso de realizar la plataforma de USTC, pero que
Y que durante la pandemia estas plataformas, estos catálogos digitales han sido todo un éxito, han sido inclusive un salvavidas al que la gente se ha anclado, pero que él considera que una vez que acabe la pandemia, la gente regresará a los libros, que siempre hay algo de confort, hay algo reconfortante de sostener el volumen en tus manos, de sentir el peso del libro, que inclusive él sabe de muchos de sus colegas, tanto jóvenes como de mayor edad, que han tenido problemas de visión con la lectura en pantallas, que él mismo no puede leer más de 10 páginas en versión digital, que le cuesta mucho trabajo. Entonces, que él considera que el libro tendrá un gran regreso. Muchas gracias, Anya. We have 2 more questions from the audience. Professor, I will read it in Spanish first, from Marina Garone, colega de nuestro instituto. Muchas gracias por su conferencia, doctor. Mi primera pregunta es, ¿cómo concretamente se puede comprender el coleccionismo a cargo de una entidad como Amazon? ¿Acaso entiende usted el coleccionismo en esta ponencia como sinónimo de filtro para la selección de libros para venta? ¿No se está expandiendo acaso excesivamente la idea de espacio de venta y distribución de libros al de resguardo y custodia de patrimonio de bibliotecas? Primero vamos con esta primera parte de la pregunta y después sigo con la segunda parte. Professor, the question is, thank you very much for your conference. My first question, how could we understand collecting from an entity like Amazon? According to your talk, we could say that you understand collecting as a synonym of filter for the section of sale books. Could it be the space from the sale and distribution of books is expanding excessively to that of protection and custody of the bibliographic and documentary heritage? That would be the question. Well, I think a library is any collection purposefully assembled. So if you have 5 books, but you bought them deliberately, you assembled them deliberately for a purpose, I think you have a library. So I'm very inclusive in my definition of what a library is. Now, I think we haven't yet worked out the consequences of these enormous projects like the Internet Archive, Google Books, Amazon, which haven't fully satisfied my reservations about where the author fits in terms of the author's legitimate copyright when books are shared with people who haven't compensated the author for sharing them. So I am seriously concerned about that. Amazon has obviously moved on from books in a very significant way to become the everything store. I haven't found it a satisfactory way of browsing. And that's the experience now that you have in your local bookshop. I think of a good experience of going into a bookshop, whether it's a new bookshop or a secondhand bookshop, is to go in and find a book that you didn't even know existed before you visited. And I think that's not an experience it's easy now to have in many libraries, because libraries are taking their books off to stores so that they can put in computer space or convivial space, where in our university library where the students can sit and work together or talk to each other, space for computers. So I think the ecology of our interaction with books is changing all the time. But the one thing that seems to be stable and resilient is the book itself. And from that, I take a lot of comfort. Para la primera parte de la pregunta, el profesor dice que su definición de una
biblioteca es cualquier colección que se arma con un propósito. Entonces, una persona puede tener 5 libros, pero si se juntaron esos 5 libros con un propósito, entonces él consideraría que es una colección. Su definición, él dice que es muy incluyente, es muy inclusiva. Él menciona que todavía a gran escala no hemos medido las consecuencias que puede tener el archivo de libros que hay en Internet, en Google Books, en Amazon, y que él, por ejemplo, de manera personal no encuentra una satisfacción plena con la experiencia de estos archivos como Amazon, como Google Books, que les surgen muchas dudas en torno a, por ejemplo, ¿qué pasa con el autor? ¿Dónde está el autor a nivel de copyright? Por ejemplo, cuando se distribuye este libro entre personas que no han compensado al autor, en dónde recae la figura del autor a nivel de copyright. Él menciona que Amazon ya avanzó de ser una tienda de libros, de ser una biblioteca, a ser la tienda de todo, pero que él no se encuentra satisfecho con los resultados, con la experiencia que le provee Amazon, que no le da lo que esperaría de su librería local, por ejemplo, que él considera que la buena experiencia de la biblioteca es entrar y descubrir un libro que no sabías que existía antes de haber entrado. Y que, por ejemplo, esto está siendo particularmente difícil en la actualidad en las librerías, en las bibliotecas. En las bibliotecas, por ejemplo, de universidades, porque tienen que cumplir otras funciones. En las bibliotecas de universidades, por ejemplo, tiene que haber espacio para computadoras, espacio para que los alumnos puedan estudiar juntos inclusive. Entonces es muy difícil crear esta experiencia. Y lo que resalta de aquí es que está cambiando la ecología en la relación que tenemos como individuos con el libro, pero lo que a él le da calma es saber que el factor constante en esta relación es el libro en sí. Muchas gracias, Anya. The second part of the question is very similar to the first, and I think you've already gave an answer, but it's the term curatorship has been used in the commercial and commercial field. Are the selection criteria in the commercial and the heritage field similar? That will be the second part of the question. And I also will read a comment from Adrián. Adrián Hernandez, who is a colleague from Puebla. He's already read your book. So he asked, many congratulations, Professor, for your excellent talk. Since December, I have read your new book, The Library. I have a question about that topic. Can we consider a book donation as a secular or episcopal patronage in European libraries during the early modern era? I mean, as you said in your book, college libraries like Bodleian had their benefactors, but I am not pretty sure a library can be considered as a corporation that belongs to the English or European societies of the early modern age. Thank you very much for your answer. Well, to turn to the first one first, I think the priorities of commercial firms and of heritage libraries are often totally different, and there lies the problem for the libraries, because commercial firms are attuned completely to what their readers want to read, whereas libraries through history have other objectives, often to educate, to instruct, and to help people move to a more sophisticated form of reading. Now, that pedagogic urge was right at the heart of the public library movement, but it was problematic because
If we're thinking of the first stage of the public libraries, when there was a new industrial proletariat, at the end of 12 hours work, they didn't want to go to a library to obtain improving texts, i.e. more work. They wanted to be entertained. And it was the reluctance of the libraries to stock a literature of entertainment, which really obstructed their development. And then, of course, they faced the challenge of radio, cinema, television, all offering entertainment. And the libraries, again, struggled in those circumstances. En torno a la primera pregunta. Si quieres, leo Ania, es que no traduje la pregunta, perdón. Gracias. Entonces, traduzco la pregunta. Hay, la segunda parte de la pregunta de Marina habla sobre el término curaduría, que se ha usado indistintamente en el ámbito comercial y patrimonial, y le pregunta que si se puede ver una similitud entre estos dos términos. Y la pregunta de Adrián es sobre el libro que sacó el profesor, y pregunta si se puede considerar una donación de libros como un mecenazgo secular o episcopal en las bibliotecas europeas durante la era moderna, porque, bueno, él asegura en el libro que la biblioteca bodleiana tuvo algunos benefactores, pero que no está muy seguro de que esta biblioteca pueda considerarse como una corporación que pertenece a las sociedades inglesas o europeas de la era moderna. Esa fue la pregunta, y la respuesta a esas preguntas las tiene Ania. Para la primera, el profesor comenta que es elemental entender que hay una diferencia en las prioridades de las instituciones comerciales y las bibliotecas, que esta diferencia causa problemas. La diferencia es que las instituciones comerciales buscan lo que sus lectores quieren, lo que quieren leer, mientras que las bibliotecas tienen otros propósitos. Pueden ser propósitos de educar a la gente, de instruir o de ayudarles a avanzar hacia formas más sofisticadas de lectura. Y que, por ejemplo, este problema comenzó a ser particularmente relevante durante la primera época de las bibliotecas públicas, cuando había un proletariado industrial muy importante que después de trabajar buscaba entretenimiento. Entonces, cuando iban a la biblioteca y se encontraban textos, para ellos los textos significaban más trabajo, no entretenimiento, y ellos buscaban entretenimiento, y las bibliotecas presentaban se negaban se portaban rígidos en esta apertura a tener textos que entretuvieran, y esta negación, esta terquedad los llevó a un bache en su desarrollo, porque a la par surgió la radio, surgió el cine, que sí tenían estas opciones de entretenimiento. Thank you very much, Professor. There are some other comments and questions from Enrique Garcia. Maybe the book, it's a comment he sends, maybe the book is not gone, it's only living among other formats and ways of edition. Certainly there are romantics like us that love reading on paper, without rejecting the opportunity to use other document sources online essentials for academic work. Otro comentario de Enrique García: tal vez el libro no se ha ido, solo que ahora convive con otros formatos y formas de edición. Ciertamente habemos románticos que nos encanta leer en papel, sin demeritar la oportunidad de hacer uso de fuentes documentales en línea, que por su recuperación son esenciales para los trabajos académicos. And I would like to add a comment, Professor, if I can allow myself to do that. Me gustaría atreverme a agregar un comentario about the relationship between, or the comparison between libraries and bookshops. Last year, we had Madame Anne Pasquignon from the National Library of France
here in this series of conferences. El año pasado tuvimos la presencia de Madame Anne Pasquignon de la Biblioteca Nacional de Francia y en algún momento comentó que las bibliotecas también deberían adaptarse a los nuevos tiempos. And at some point in her conference, she said, libraries should adapt to the new times. And once she told me, y en alguna ocasión me dijo, that libraries are not longer a temple of wisdom. Las bibliotecas ya no son un templo del saber. They are points to socialize. They are points to get along with other people. There are even libraries who are refugees for some people. Son puntos sociales, son puntos para socializar, son lugares incluso para refugiarse. And that made me think about one library in Paris, y me hizo pensar en otra biblioteca en París, la biblioteca de documentación, del Museo Georges Pompidou, from the Georges Pompidou Center. And there's this group of immigrants gathering regularly in order to get regularized in France. Hay un grupo de migrantes que se reúne constantemente en aquella biblioteca del Georges Pompidou para intentar regularizar su situación. So I think libraries must have a more lively role, and I completely agree with you that libraries should be more alive in our society. Y estoy completamente de acuerdo con el profesor, y supongo que muchos de ustedes también, que las bibliotecas deberían ser más activas en la vida de nuestra sociedad. Well, I think your French guest speaks from a position of strength, because France has, in my opinion, been the nation most successful in making the transition from the traditional library to the Mediathek. And the first stage of the USDC was a survey of French books. I think we worked in about 300 French libraries, and it's an incredibly impressive network with a lot of public funds and a lot of new building. So I have the greatest admiration for the French library network. And of course, we all, consumers are very savvy. We take what we like from the new without abandoning the old. And that's why every prophecy about the future is wrong, because the people who say books are dead, everyone will be using digital, always assume that you have to make a choice between the two, which of course you don't. And of course, the people who are prophesying that a new technology will work are often people who've invested heavily financially in that new technology, and they need it to work. And they're always very frustrated when they don't. But when I wrote the book in the Renaissance, I was describing the transition from manuscript to print, while we were going through a similar transition now from print to digital. And one thing I know is that all prophecy of the future turns out to be completely wrong, because we don't have to fit into these models as users. We can please ourselves, and that's what we do. El profesor comenta que cree que esta invitada francesa habla desde una posición de fuerza, una posición fuerte, porque Francia es uno de los países donde esta transición de las bibliotecas a las mediatecas se ha dado de la mejor manera y con mucha facilidad. Él comenta que una de las primeras etapas del proyecto de la USDC se realizó con libros franceses y librerías francesas, y que vieron cómo estas librerías tienen muchísimos fondos gubernamentales, muchísimo
constantemente están renovándose y obteniendo nuevas cosas, y que por supuesto los consumidores somos un poco exclusivos al momento de elegir las cosas que nos gustan y las que no, que tomamos las cosas nuevas sin abandonar las cosas viejas, y por eso las profecías son incorrectas, que las profecías nos hacen pensar que tenemos que escoger entre lo viejo y lo nuevo, entre lo antiguo y lo nuevo, y que sin embargo no es así, que podemos tomar un poquito de ambas, lo que queramos de hecho, y que usualmente la gente que hace estas profecías diciéndonos que todo tiene que ser binario es gente que ha invertido mucho dinero en estas nuevas tecnologías digitales y que necesita que funcione para que su inversión le dé frutos. Que cuando él estaba escribiendo el libro sobre el Renacimiento, se dio cuenta de que esa transición que se dio entre de los manuscritos a la imprenta tenía un paralelo con la transición que que se está dando ahora entre lo impreso y lo digital, y que con más razón le hizo darse cuenta de que las profecías están mal, que nos hacen pensar que el libro morirá porque todo transicionará a lo digital, pero que no es así, que los usuarios somos gente que elige cosas que nos placen, y que en este elegir lo que nos place podemos tomar un poquito de todo. Professor, thank you very much for all this, for this dialogue with you. Profesor, muchísimas gracias por este diálogo con usted. We are honored for your presence. Fue un honor tenerlo entre nosotros. And we are looking forward to read you in Spanish, maybe sooner than y que quisiéramos ya pronto leerlo en español, quizás más pronto de lo que pensamos. Thank you very much, Professor. Thank you very much, and thank you for your company this evening. Agradecemos la generosidad del profesor en su participación en esta ilustrativa charla y al público que nos acompañó en la transmisión, que nutrió el diálogo con sus comentarios y con sus preguntas. Agradecemos el trabajo del equipo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas que hacen posible esta emisión. Gracias a Ana María Romero, a Guillermo Gómez, a Giselle Cosío y a Ania Garzón. Antes de despedirnos, los invitamos a la siguiente charla de este ciclo que tendrá lugar el próximo jueves, 3 de febrero de 2022, a las 13 horas por este medio. La especialista invitada es la profesora Cynthia Brocco de la Brown University. Muchas gracias y recuerden que este jueves tienen una cita con la Biblioteca Nacional. Hasta la próxima.